Saludos mi pequeño físico, espero que te encuentres bien. En este video vamos a hacer un repaso sobre las operaciones que podemos desarrollar con números expresados en notación científica. ¿Ok? Así que sin más dilaciones y prestando mucha atención a la explicación que te voy a dar en el video, una explicación como si estuviéramos en la clase virtual, vamos a dar inicio. ¿Ok? Bueno, ya anteriormente habíamos trabajado sobre la definición de notación científica, cómo se escribe los números o cómo se expresan los números en notación científica. Ahora vamos a ver cómo se desarrollan las operaciones con este tipo de números. Para ello vamos a comenzar con la adición y la sustracción, es decir, con la suma y la resta de números de notación científica. Vale la pena aclarar que para ustedes poder desarrollar las operaciones que vamos a ver con números escritos en notación científica, es importante que tú recuerdes esas operaciones que desarrollaste el año pasado en octavo, en matemática de octavo, con los monomios. ¿Ok? Con los monomios. O sea, aquí es la misma cosa, o sea, lo mismo principio que se aplicaban allá, lo vas a aplicar aquí. Bien, así que eso ya es parte del conocimiento previo. Que dónde lo aprendiste, no lo aprendiste en castellano, no lo aprendiste en inglés, no lo aprendiste en ciencias naturales, no lo aprendiste en castellano, no lo aprendiste en sociales, lo aprendiste en matemática. Recuerden, conocimiento matemático. La física es aplicación del conocimiento matemático. Perfecto. Entonces fíjense, para poder sumar o restar números de notación científica, es importante que los exponentes de las potencias de 10 sean iguales. Eso es lo más importante. Profe, semejante, no, iguales. Las potencias de 10 van a ser potencia de 10, ya son iguales las potencias de 10, es decir, las bases ya son iguales. Lo que importa son los exponentes, que deben ser iguales, obligatoriamente. Ahí dice necesario, pero eso es obligatorio. Si no, no vas a poder sumar ni restarlo. Es como, por ejemplo, cuando tú en monomios, el año pasado, la MIS te colocaba, o el profesor de matemáticas te colocaba un 5x cuadrado, por ejemplo, sumarlo o restarlo con un 3x a la 5, por ejemplo, tú no podías sumar ni restar eso. ¿Por qué? Porque el principio matemático para hacerlo te lo impedía. La única manera de poder sumar y restar eso es que las partes literales sean iguales. A pesar de que la letra es la misma, los exponentes no lo son. Por lo tanto, no se pueden hacer sumar ni restar. ¿Ok? Aquí va a suceder lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando los exponentes eran iguales? Bueno, ya usted podía sumarlos o restarlos. Por ejemplo, 5x cuadrado más, por ejemplo, 3x cuadrado o menos 3x cuadrado, usted lo podía resolver. ¿Cómo? Bueno, dejando la misma parte literal, es decir, sin tocar la parte literal, ella se iba a conservar. Es como si la parte literal aquí fuese, por ejemplo, aquí usted tuviese 5 manzanas más 3 manzanas. ¿Qué le queda? 8 manzanas, no 8 manzanas al cuadrado ni 8 manzanas a la 4. Aquí es lo mismo. Si usted tiene 5x al cuadrado, es decir, 5 letras x al cuadrado, o potencias de x al cuadrado, y luego le suma 3 potencias de x cuadrado, ¿cuánto va a obtener? Por ejemplo, en el caso de la suma, y va a obtener 8x al cuadrado, no 8x a la 4. Es decir, los exponentes no se sumaban ni se restaban. Eso se hace cuando se multiplica. En el caso de la suma y de la resta, no. Solamente se opera es con los coeficientes. Siempre y cuando las potencias sean iguales. ¿Ok? Siempre y cuando. Recordar eso solamente de matemáticas. Aquí es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, un conocimiento previo que ya usted que aprobó matemáticas, la aprobó porque usted sabe desarrollar ese tipo de operaciones con monomio. Aquí es el mismo cuento. ¿Bien? Perfecto. Entonces,
Partiendo del hecho de que es importante que los exponentes sean iguales y que al momento de que se sumen o se reste, lo que se suma y se resta son los coeficientes, que en el caso de los números de notación científica se le dice mantisa, pero usted llámelo coeficiente, sinónimo, no hay problema, ¿ok? Vale el término aquí también, ¿ok? Sumamos y restamos los coeficientes, se mantienen la potencia de 10 con el exponente cuando son iguales, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos este ejemplo aquí, esta suma. Bueno, para desarrollar la suma, si las potencias de 10 son iguales, hablando ya cuando hablamos de potencia, incluyendo el exponente, yo sumo y resto sin ningún problema. O sea, ahí usted no tiene que hacer más nada, sino sumar y restar, que los coeficientes. Pero fíjense que en este caso hay un problema, que tenemos un exponente 7 y un exponente 5, que no son iguales. Ándale, se nos presentó el problema. En el caso de monomio no se podía resolver eso, lo dejaban así, ese era el resultado, sin sumar ni restar, unificado ahí, sin hacerle ningún tipo de operación. Pero en el caso de los números de notación científica tenemos una ventaja, que podemos convertir estos números de tal forma que los exponentes se pueden modificar y que queden iguales los exponentes. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, recordando cómo transformábamos números en notación científica. ¿Y qué es lo que vamos a recordar de la conversión de números a notación científica o de la transformación de números a notación científica? Recordar, ojo, esto que les voy a decir, debemos recordar que si yo corro la coma a la izquierda, el exponente de la potencia de 10 va a ir aumentando, es decir, va a aumentar. Ojo con eso. Y si el exponente, y si la coma, perdón, la corro a la derecha, el exponente disminuye. ¿Ok? Si corro la coma a la izquierda, el exponente aumenta. Si corro la coma a la derecha, el exponente disminuye. ¿El exponente de quién? Obviamente de la potencia de 10. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a resolver esta operación matemática y resulta que los exponentes no son iguales. Las bases sí son 10 y 10, no hay problema con las bases, pero el exponente no. Entonces aquí usted es el que va a decidir con qué exponente va a trabajar. ¿Con cuál exponente, profesor? Bueno, usted decide si va a trabajar con el exponente 7 o el exponente 5. Por ejemplo, yo quiero trabajar toda la operación con el exponente 5, es decir, quiero que todas las potencias de 10 tengan exponente 5. Eso es lo que yo quiero. Bueno, yo agarro mi número con potencia distinta, que en este caso es este número con potencia elevada o magnitud 7. Entonces yo agarro el número y lo voy a transformar. ¿Cómo lo voy a transformar? Lo voy a transformar a exponente 5. Es decir, el exponente 7 lo voy a transformar al exponente 5. ¿Y cómo hago eso, profe? Bueno, fácil. ¿Cuántas unidades debe perder 7 para bajar a 5? 2 unidades, ¿cierto? Por lo tanto, si yo la coma la corro a la derecha 2 unidades, el exponente 7 va a disminuir a 5. Corriendo la coma, ojo, 2 unidades, porque necesito que baje 2 unidades. Entonces corro la coma, perdón, 2 espacios. ¿A dónde? A la derecha. A la derecha el exponente disminuye. A la izquierda el exponente aumenta. Entonces, bueno, como quiero que ella baje, corro la coma. 1, 2 espacios. Es decir, que ahora el número me va a quedar así. 431,0. ¿Por 10 a la qué? A la 5. Fíjense, disminuyó de 7 a 5. Pueden dejar el número así o sencillamente quitan el coma 0 y lo dejan con un número entero, sabiendo de que ese coma 0 podemos quitarlo y ponerlo si queremos después. Por lo tanto, ya tengo el número escrito en notación científica, 431 por 10 a la 5. ¿Qué hago ahora? Bueno, como ya ese es el único número que está ahí, bueno, ahora lo que tengo que hacer es reescribir la operación matemática y resolverla. Es decir, ahora la reescribo, no con el 10 a la 7, sí, ya no lo reescribo, perdón, no lo escribo con este número, sino con este número que obtuve, perdón, de la conversión.
Y ahí está, fíjense. La reescribo colocando ese número. Más 3,9 por 10 a la 5 porque es la potencia con la que quiero trabajar. Es decir, que este número se mantiene invariante. Porque es la potencia con la cual quiero trabajar. Y fíjense, ya los exponentes son iguales. ¿Qué debo hacer? Resolver ahora mi operación matemática. Bueno, vamos a borrar, perdón. Vamos a borrar todas esas anotaciones. Y resuelvo, recordando que voy a resolver la operación sumando los coeficientes y manteniendo la potencia de 10 intacta. Es decir, sumo los coeficientes y de las potencias de 10 que están allá queda una sola potencia de 10. Invariante, no se toca. Polinomios, ¿ok? Polinomios. Y hago mi suma. Hago mi sustentación. El profesor, cuando yo haga eso en un seguimiento, debo ver. El profesor debe ver la operación matemática. Si debo sumar, hago mi suma ahí. ¿Por qué? Porque esto está prohibido. Si usted pasa de un resultado a un resultado final, es porque está utilizando esto y yo no quiero que usen esto. Quiero que sepan sacar sus cuentas y que eso se les vaya haciendo costumbre. Si usted coloca resultados directos sin sustentación, ese ejercicio va a ser anulado. El uso de la calculadora en el colegio está prohibido. ¿Ok? Quiero que quede claro en este video. Y ya yo se los dije en la cátedra inaugural y se los he dicho en las clases que hemos tenido. Calculadora 0, por favor. Entonces, hago mi sustentación matemática. Yo la voy a hacer aquí. 431 más el 3 lo coloco aquí, coma 9. Y aquí coloco coma 0, completo con 0. Recuerden que cuando suman o se restan números decimales, las comas deben estar totalmente alineadas. Hago mi suma, esto me da 9, 4, 3, 4. Mi sustentación realizada, la ve el profesor cuando revise el seguimiento o la hoja donde yo desarrollé mi respuesta. Y coloco el resultado. Pero resulta que ese resultado no nos dio en notación científica estandarizada. Recordemos, estandarizado es que la coma debe estar aquí, debe quedar un solo número entero, distinto de 0, es decir, que la coma debe estar aquí y no está ahí, está acá. Por lo tanto, ese resultado debo modificarlo. ¿Cómo? Corriendo la coma hacia allá. Entonces, ¿cuántos espacios la voy a correr? La voy a correr 1, 2 espacios. Y me va a quedar así. 4,349 por 10 a la 7. Profe, ¿por qué 10 a la 7? Porque recuerden que estoy corriendo la coma a la izquierda, el exponente aumenta. Entonces, si la coma está aquí y el exponente es 5, cuando lo muevo acá sería 6 y acá sería 7. Por eso queda 10 a la 7. ¿Ese es el resultado final? Bueno, ahí yo le dejé como el cuadrito como si fuera el resultado final. No es el resultado final. ¿Por qué? Porque recordemos ahora que debemos agarrar dos decimales. Y el tercer, recuerden que siempre van a tener ustedes 3 decimales. Siempre. Pero el tercer decimal lo tomamos para verificar si ese tercer decimal permite que el segundo decimal se pueda aproximar. Y aproximar por exceso, es decir, si el número que está ahí en el tercer decimal es 5, 6, 7, 8, 9, recordemos eso de la clase, aproximo el segundo decimal hacia arriba una unidad. Si es 4, 3, 2, 1, 0, lo dejo el segundo decimal intacto. En este caso, el tercer decimal es 9, quiere decir que el 4 lo aproximo a 5. Y el resultado final me va a quedar así. Esto es igual a 4,35 por 10 a la 7. Y ahí está mi sustentación. Ahora sí coloco cuadrito de final de operación. Y ya está respondido o está desarrollada esa solución, esa operación matemática. Igual se hace si es resta. Exactamente lo mismo. Profe, yo no quiero hacerlo con el exponente 5. Yo quiero hacerlo con el exponente, por ejemplo, yo quiero trabajar con el exponente 7. Eso quiere decir que todas las potencias de 10 restantes de la operación debemos convertirlas o transformarlas a 7. Entonces, en este caso, este exponente 5 debo llevarlo a 7.
Agarro mi número para hacer mi sustentación matemática y el 5 para subirlo a 7 lo debo subir 2 unidades. Eso significa que la coma la debo correr a la izquierda para que aumente 2 unidades. Es decir, 2 espacios a la izquierda para que aumente las 2 unidades. Entonces sería 1 y 2. 2 espacios. Coloco la coma aquí. Agrego un 0 acá porque no pueden ver espacios ahí vacíos y un 0 aquí adelante. Es decir, que ese número 3,9 por 10 a la 5 quedaría así. 0,039 por 10 a la 7. Y ya convertí esa potencia de 10 de exponente 5 a exponente 7. Reescribo la suma, es decir, la operación que tengo, fíjense. Este número no cambió porque yo quise trabajar con su potencia y el que cambió fue este, que fue el que convertí. Ahí está. Sumo los coeficientes y la potencia de 10 queda invariante. Hago mi sustentación matemática, 4,31 más 0,039 y eso me va a dar, completando aquí con 0, 9, 4, aparece un 4 aquí, un 9, 4, 3, 4. Y el resultado sería 4,349 por 10 a la 7. Y ya está escrito en forma estandarizada, es decir, ya la coma está aquí con un solo número entero que es distinto de 0. Pero debo agarrar 2 decimales, es decir, que el resultado final va a ser 4,35. ¿Por qué? Porque el 9 aproxima el 4 a 5. Recuerden que el tercer decimal lo usamos para ver si se aproxima el segundo. Por 10 a la 7. Y sería el resultado final. Con solamente 2 decimales. Y ya hemos desarrollado la solución. Y así se suman y se restan. Profe, no hizo resta, no hay problema, usted ya sabe cómo restar números enteros. O sea, aquí estamos haciéndolo con la suma, pero el procedimiento es idéntico, o sea, es igualito a lo que hemos hecho aquí. La diferencia es que usted va a restar si es una resta. Y yo supongo que estudiantes ya de noveno saben hacer resta con números enteros, números decimales. Ahí creo que no debe haber ningún problema. Bien, perfecto. Bueno, ya sabemos entonces qué debe suceder para poder, o qué debemos tener en cuenta al momento de hacer una suma o resta de números de notación científica. Y qué debemos hacer si esa cosa que nos están diciendo ahí de necesario, es decir, de obligatoriamente iguales, no hay, no sucede. Entonces, ¿qué debemos hacer para que suceda? Es decir, para que esos exponentes sean iguales. Bien, vamos ahora con la multiplicación y la división. Bueno, para multiplicar y dividir no hay muchos problemas. Aquí de verdad no hay muchas complicaciones. Porque es una operación mucho más sencilla. En términos, la multiplicación y división son operaciones mucho más sencillas en términos de lo que se permite o no se permite. Por ejemplo, en el caso de estas operaciones, no es necesario que los exponentes de las potencias sean iguales. O sea, aquí pueden ser distintas, pueden ser iguales, pueden ser distintas, pueden ser positivas, pueden ser negativas. O sea, aquí no importa. Aquí se puede resolver la operación sin necesidad de convertir esas potencias de 10 como lo hicimos con la suma y la resta. Lo único que debemos tener presente es que, por ejemplo, para al momento de multiplicar, recordar la propiedad de la potenciación llamada producto de potencias de igual base. Recordemos que esa propiedad dice que se coloca la misma base y se suman los exponentes. Y en el caso de la división es la propiedad que dice división de potencias de igual base, que en ese caso se coloca la misma base y se restan los exponentes. Bien, entonces aquí por ejemplo yo tengo, y fíjense lo que dice ahí, ¿no? Que no es necesario, aquí no es necesario que las potencias de 10, los exponentes, perdón, de las potencias de 10 sean iguales. Aquí no hace falta eso. Fíjense acá, tenemos este ejemplo. Como dice el procedimiento, ¿qué hago yo aquí cuando tengo esta multiplicación? Facilito. Usted va a multiplicar coeficientes con coeficientes, es decir, este coeficiente con este coeficiente. Y la potencia de 10 con la potencia de 10, sin ningún problema. Recordando que en el caso de la potencia de 10 debemos aplicar esta propiedad.
Pila con eso. Bueno, en esta operación, estos dos números los multiplico. Los voy a dejar así para que vean que los estoy agrupando porque los voy a multiplicar. Y la potencia de 10, fíjense que como se está multiplicando, esta propiedad me dice que se coloca la misma base, aquí está la base, y los exponentes se suman. Bueno, este exponente que está aquí es 6, y este exponente que está aquí es menos 15, es decir, sería 6 más, este más es de la operación de la propiedad, exponente se suma, más paréntesis menos 15, porque el exponente de aquí es negativo. ¿Y por qué el paréntesis, profesor? Bueno, porque no puedo tener dos signos matemáticos de forma consecutiva. El paréntesis lo utilizamos para indicar de que ellos, ok, están consecutivos, pero para no crear confusión, escribir un más y un menos sin el paréntesis es, matemáticamente no es correcto. Entonces por eso hay que colocar un paréntesis. Bien, es igual que usted va a colocar un por menos, o sea, un 5 por menos 3, y coloca el punto como multiplicación y después el menos sin el paréntesis, no es lo correcto hacerlo. Por eso siempre hay que colocar un paréntesis ahí. Entonces, bueno, mira, ahí está aplicada la propiedad. ¿Y qué hago ahora? Resolver mis operaciones matemáticas. En este caso multiplico, hago mi sustentación matemática. Multiplico 4,52, ¿ok? Por 1,6. Profe, ¿hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Esto no está permitido, ¿ok? Hay que hacerlo. Entonces, multiplico. Ah, profe, aquí las comas no divide debajo de la coma. No, en la multiplicación y la división no es necesario que las comas estén alineadas. En la suma y en la resta sí. Eso ya es algo de matemática. Quinto grado. Entonces, 6 por 2, 12. Llevamos una. Aquí 6 por 5 da 30 y 1, 31. Llevamos 3. 6 por 4, 24. ¿Y 3 que llevo? 27. Luego viene el 1. 1 por 2, 5, 4. Paso mi rayita, sumo 2, 3, 7 más 5, eso nos da 12. Bien, llevamos 1, 4 y 2, 6 y 1, 7. Ahora cuento cuántos decimales hay. Hay 3 decimales, agarro 3 decimales y me da 7,232 por 10 a la menos 9. ¿Por qué a la menos 9? Ah, bueno, sencillito. Porque aquí, más por menos, necesito desarrollar esa operación. Pero para hacerlo, debo eliminar el paréntesis. ¿Cómo se elimina el paréntesis, profesor? Bueno, multiplicando lo que está afuera por lo que está dentro. Matemática también. Entonces, para saber qué operación hago aquí, primero multiplico estos signos. Más por menos da menos. Es decir, que la operación que voy a realizar es 6 menos 15. 6 menos 15. Signos diferentes se resta, el resultado queda negativo. Y si a 15 le quito 6, eso me da 9. Entonces tenemos el resultado parcial 7,232 por 10 a la menos 9. Ya está en forma estándar, la coma está aquí, hay un solo número entero, no hay que correrla, pero sí hay que agarrar dos decimales, es decir, que el resultado final sería 7,23 por 10 a la menos 9. Fíjense que en este caso el 3 no se aproximó a 4, ¿por qué? Porque el tercer decimal es 2. Y recordemos que cuando es 4, 3, 2, 1 o 0, el segundo decimal se mantiene. Y listo, este es mi resultado final, 7,23 por 10 a la menos 9. Y resuelta la multiplicación, sin ninguna complicación, algo que ya ustedes saben realizar y desarrollar. Y si es la división, profesor, bueno, la misma cosa, lo único que con división. Y en el caso de las potencias de 10, fíjense lo que nos dice ahí, aplicar la propiedad cociente de potencia igual base. Esa propiedad dice que se coloca la misma base y se restan los exponentes. Tengo esta división. Estos dos puntos indican también división, ¿ok? Eso es cociente. Dos punticos colocados en una operación indican, también se utilizan para indicar división. ¿Bien? Entonces aquí debo dividir este número. Este sería el dividendo y este es el divisor. Entonces debo dividir este número entre este. Hago lo mismo que hice en la multiplicación, pero aquí con división. Es decir,
que estos señores los divido y esta potencia de 10 coloco la misma base y los exponentes los resto. Es decir, me va a quedar la operación así. 2,4 dividido entre 6,2, que es los dos números que voy a dividir. Y en el caso de las potencias de 10, fíjense, coloqué una sola potencia de 10 y los exponentes los restos, es decir, el del dividendo, que es menos 7, aquí está menos 7, los restos, aquí está la operación de la propiedad, con el exponente del divisor. El exponente del divisor es menos 11, entonces coloco paréntesis menos 11. Ya expliqué por qué se debe colocar. Bueno, resuelvo mi operación. Primero hago mi división, como me enseñaron en la escuela. Hago la sustentación aquí para que el profesor lo vea. Bueno, cuando dividimos con números decimales, recordemos que el procedimiento es tratar de eliminar la coma. ¿Y cómo? Haciendo que los dos números, es decir, tanto los decimales, perdón, haciendo que los decimales del número del dividendo sean igual al número, o sea, la cantidad de decimales del número del dividendo deben ser igual a la cantidad de decimales de números del divisor. Entonces aquí me doy cuenta de que aquí hay un decimal y aquí también hay un decimal, es decir, hay la misma cantidad de decimales. Por lo tanto, esta división la puedo escribir yo como 24, es decir, puedo eliminar la coma entre 62. Y aquí ya yo puedo dividir con números enteros, sin necesidad de estar pendiente de la coma. Ese es el procedimiento. Pero ya ustedes lo saben, porque esto es matemática ya de que aprendimos desde quinto grado y lo hemos utilizado durante el bachillerato. Ojo, eso se hace siempre y cuando, vuelvo a repetir, la cantidad de decimales de ambos números son iguales. Si no son iguales, por ejemplo, aquí hubiese estado un 23 y aquí el 4, entonces para que sea la misma cantidad yo agrego aquí un 0. Fíjense, ya hay dos decimales y ahí puedo quitar la coma y hacer mi división con números enteros. Bueno, divido. Aquí 24 entre 62 no puedo dividir. Entonces coloco una coma aquí, perdón, un 0 ahí, una coma acá y un 0 acá. 240 entre 62. Bueno, hago mi división. Aquí sería entre 4 no me sirve, porque si coloco 4, cuando multiplique por el 24 y multiplique por el 8 me va a quedar un 1. Y se va a pasar porque aquí 4 por 6, 24 y el 1 que me va a quedar me va a dar 25. Se va a pasar, entonces vamos a utilizar el 3. 3 por 2, 6, al 10, 4. Llevo una. 3 por 6, 18, una 19, al 24, 5. Agrego un 0, sigo dividiendo. Aquí el número que me va a funcionar no va a ser el 9 sino el 8. 8 por 2, 16, al 20, 4. Llevo 2. 8 por 6, son 48. Y 2 que llevo, 50. Al 54, 4. Agrego un 0. Recuerden que son 3 decimales. Y aquí sería el 7. 7 por 2, 14. Al 20, 6. Llevamos 2. Exacto. 7 por 6, 42. Y 2 que llevo, 44. Al 44, pago. Es decir, ahí podríamos seguir dividiendo, pero me voy a quedar con 3 decimales. Es decir, que mi resultado parcial será 0,387 por 10. ¿A la qué? Bueno, recordemos. Para eliminar paréntesis, o sea, para resolver esto, primero elimino paréntesis porque hay un paréntesis ahí, entonces multiplico menos por menos, da más. Es decir, el menos 7 lo voy a sumar con 11. ¿Por qué con 11, profe? Porque acabo de unificar los signos, me dio más. Entonces el signo diferente se resta, se coloca el signo del mayor, se conserva el mayor, positivo. ¿Ok? Fíjense que aquí coloqué el más. Entonces hago la resta, se conserva el signo del mayor, que es 11, es positivo. Y eso me va a quedar, y recuerden que aquí no me quedó estandarizado, la coma la corro hacia acá. Profe, pero hay un número entero, sí, pero es 0 y debe ser distinto de 0.
Entonces el resultado me queda al final así, 3,87 por 10 a la 3. Profe, ¿por qué por 10 a la 3? Bueno, porque cuando yo resto aquí lo hice directo, ¿ok? Pero cuando yo resto acá, esto me va a dar 4, positivo. Pero como la coma la estoy corriendo a la derecha, recordemos que la coma cuando se corre a la derecha disminuye, hay un espacio, quiere decir que el 4 disminuye una unidad a 3. Y por eso queda ese resultado, 3,87 por 10 a la 3. Obvio, estas operaciones usted las va a realizar de forma organizada, en su cuaderno, en su sustentación, ¿ok? Yo aquí por utilizar la pantalla, pero usted lo hace en forma organizada. Y así, mis hijos, es como se hacen las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Por ahora esto es lo que nosotros necesitamos trabajar. Ahora, como siguiente fase, vamos a desarrollar entonces las operaciones de práctica correspondientes a esto que acabamos de ver. ¿Está bien? Vamos entonces a realizar esa práctica. Bueno, ya esta la realizamos en las clases anteriores. Convertir los siguientes números a notación científica, eso lo hicimos en la clase anterior. Ahora lo que vamos a desarrollar son las operaciones. Vamos a hacer unas prácticas de operaciones. La primera operación que vamos a realizar es esta operación que está aquí, esa que ustedes ven ahí. Vamos a realizarla. Ok. Observen en esta operación que tenemos ahí. Tenemos una suma algebraica, es decir, una operación donde aparecen sumas y restas al mismo tiempo. Para desarrollar entonces esta suma algebraica de números en notación científica, bueno, vamos a decidir con qué potencia vamos a trabajar. Eso lo deciden ustedes, ¿ok, mis hijos? Yo no les voy a decir que la más grande, usted si decide trabajar con el exponente más grande, hágalo. Con el exponente más pequeño, hágalo. Con el exponente intermedio, hágalo. Al final, siempre, si hay que modificar el resultado, se modifica y al final nos debe dar a todos el mismo resultado. Yo, por ejemplo, aquí voy a trabajar, fíjense que aquí los exponentes son 3, menos 2 y 1. No sería 0, profe, porque no tiene. No, un matemático de noveno no debe decir eso. Recordemos que todo número que no tiene exponente visible, se sobreentiende que el exponente que tiene es el 1. ¿Ok? Mosca ahí. Bueno, tenemos el 3, el menos 2 y el 1. Yo decido, Jonathan Álvarez, trabajar con el 1. Bueno, ¿qué significa eso? Entonces, que el 3 lo debo convertir a 1 y el menos 2 lo debo convertir a 1. Bueno, vamos a hacer esas conversiones. Primero comienzo con la notación científica de la potencia con exponente 3, ese número que está ahí. Bueno, para llevar 3 a 1 debo disminuir. ¿Cuántas unidades? 2. Para que el 3 disminuya o baje a 1. Y para eso muevo la coma a la derecha. ¿Cuántos espacios lo voy a mover? 1, 2 espacios. Al hacer eso, entonces me queda, la coma me va a quedar aquí al final, es decir, me queda así, 431 por 10 a la 1. Fíjense que ya pasó el exponente 3 de 3 a 1. Listo. Ya tengo convertido ese número. Vamos con el otro, el menos 2. Escribo esa potencia. 3, ese número de notación científica, 3,9 por 10 a la menos 2. Mira que no hemos hecho nada extraño, ¿ok? Esto es algo muy sencillo y elemental. Que si tú estás prestando atención, esto lo puedes hacer con los ojos cerrados. Aquí no hay complicaciones de ningún tipo. Cosas que ya tú has manejado en matemáticas y que debes tener un piso sólido en este tipo de operaciones matemáticas. Aquí en este caso entonces el menos 2 lo debo subir porque es negativo. Entonces debo subirlo a 1. Para subirlo entonces la coma en lugar de correrla a la derecha la muevo a la izquierda. ¿Cuántos espacios, profe? La voy a mover. Bueno, vamos a contar de la recta numérica. Si es subir, es decir, va a lo positivo, recordemos, del menos 2 pasaría al menos 1, luego pasaría al 0 y luego pasaría al 1. Es decir, que debo mover la coma 3 espacios a la izquierda para que suba de menos 2 a 1. Hay que contar el 0, recta numérica. Recta numérica. Recuerden que el 0 está entre los positivos y los negativos. Él es el neutro. Bueno, corro la coma hacia la izquierda, 3 espacios. Al correr la coma a la izquierda, 3 espacios, me queda así.
Fíjense que lo estoy corriendo. La coma estaba aquí. Aquí. 1, 2 y 3 espacios. Para pasarlo de menos 1, de menos 2 a 1. Fíjense, a 1. Y ese es el número que yo voy a utilizar. Ya habiendo hecho esas conversiones, ya tengo las dos conversiones, tengo esta y tengo esta, reescribo esa suma algebraica con esos números que tengo ahí. Es decir, fíjense, la operación me va a quedar 431 por 10 menos 0,0039 por 10 más 23,5 por 10. Todos 10 a la 1. Hago mi operación matemática. Bueno, ¿cómo lo hago, profesor? Usted decide. Si primero hace esta resta o primero suma los positivos y al final resta con el negativo, o suma positivo, luego suma negativo, porque de repente hay más negativos ahí. Entonces acordemos como lo hacíamos en el colegio con los números enteros. Sumábamos positivo, luego sumábamos negativo y al final restábamos los dos. Bueno, en este caso sumo los dos positivos y después al final resto con el negativo. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a hacer mi sustentación matemática para que el profesor vea que sí estoy haciendo mi operación. Voy a hacerla aquí, ¿ok? En este espacio. Entonces, voy a sumar los positivos. Que no debería ser mucho rollo de hacer esa suma, ¿no? Sería este más 23,5. Aquí coloco una coma y hago mi suma. Aquí sería 5. Aquí sería 4. Le da una coma, ¿ok? Aquí sería 5. Y aquí sería 4. Ya hice mi suma, profesor. 431 más 23,5 da 454,5. Bueno, ahora hago mi resta. Resto el número que tengo ahí, 0,0039. Recordando que aquí completo con 0. Y hago mi resta. ¿Cómo hago mi resta? Facilito. Este 5 le presta 1 a este 0, queda en 10. Este 10 le presta 1 a este queda en 9 y este queda en 10. Y este 10 le presta 1 a este queda en 9 y este en 10. Entonces 10 menos 9 da 1. 9 menos 3 da 6. 9 menos 0 da 9. 5 menos 0, perdón, 5 no, 4 menos 0 da 4. Porque recordemos que el 5 prestó, ¿no? Una unidad al 0. Coma. Aquí 4 menos 0 da 4. Aquí da 5. Y aquí da 4. Cojo 2 o 3 decimales. Aquí puedo agarrar 2 decimales. O 3, como usted quiera. Usted acaba de decir 3, sí, pero 3 al final. Ya cuando tenemos la notación estándar o cuando estamos haciendo la división. Pero vamos a agarrar 2 decimales o 3, como usted quiera. Yo voy a agarrar 2. Entonces el resultado me da 454,49. Bien. Profe, pero no aproximó. No, porque se va a aproximar es cuando ya está escrito en notación estándar, es decir, al final. Fíjense que aquí no está escrito en notación estándar. Eso quiere decir que la coma debo correrla 1 2 espacios. Hacia aquí, hacia el 4. Ahí sí, agarro 2 y el tercer decimal lo utilizo para ver si el segundo aproxima. Como el tercer decimal es 4, el 4 permanece intacto, no se va a aproximar. Entonces el resultado final sería, recordando de que aquí aumenta, ¿ok? Las comas que nosotros corrimos, los espacios. Entonces la coma estaba aquí, corrió 1 y 2 espacios, es decir, que del 1 pasa al 3 por los 2 espacios. 1, 2 y 3. Por lo tanto, el resultado final me queda 4,54 por 10 a la 3. Y listo, ya hice esa operación matemática. Nada extraño, fíjense, ¿eh? Nada complicado, nada que usted pueda decir, es que no entiendo. No. Los estudiantes de noveno no pueden ya decir eso de que no entienden porque esas son operaciones que ustedes han venido desarrollando desde la escuela. ¿Ok? Bueno, han estado en la escuela, pero lo han venido desarrollando desde la primaria. Sin ningún tipo de dificultad. Y listo, ya está desarrollada la operación. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a hacer esta multiplicación. Igual de sencilla. Aquí multiplico. Es de 4,52 por 1,6. ¿Ok?
que se va a multiplicar, luego los exponentes los sumo, y esta fue una operación que hicimos anteriormente, que el resultado nos da 7,23 por 10 a la menos 9. En el caso de la multiplicación sí no hay que hacer igual la división. Bueno, aquí tenemos una división que es un poco distinta a la que ya hicimos anteriormente, pero vamos a desarrollar esta. En la multiplicación anterior sí la hicimos como ejemplo, pero vamos a hacer esta división. Fíjense, ahí tengo 24,62 por 10 a la menos 7 dividido entre 6,2 por 10 a la menos 3. Bueno, fíjense, hago mi división de 24,62 entre 6,2. Las potencias de 10 resto los exponentes. Aquí, dividendo menos, porque es división, menos el exponente del divisor, que es menos 11. Fíjense, menos de la operación de la propiedad, menos 11. Paréntesis ahí. Bueno, hacemos la división. Sustentación de la división. 24,62 entre 6,2. Eso lo escribí muy alejado ahí de la operation. Acá. Entre 6,2. Bueno, el profesor me dijo que eliminara las comas. Sí, siempre y cuando tenga la misma cantidad de decimales. Aquí hay 2 decimales y aquí hay 1. Por lo tanto, debo completar aquí y ahora sí elimino las comas. Es decir, me va a quedar, la división va a ser 62 entre 620. ¿Ok? Y ya va a quedar de tu parte hacer esa división. Sustentar la división. ¿Ok? Pero el resultado de la división aquí es sencillo, porque fíjense, si agarro los 3 decimales acá, va a dar un número más pequeño que 620. Entonces agarro esto que está aquí. Y el número que me sirve aquí es 3. De 3 por 0, 0, al 2, 2. No llevo nada. 3 por 2, 6, al 6, cancelo. Bueno, aquí me servía el 4. No, el 4 no, porque se pasa. Entonces el 3. 3 por 6 me da 18. El 4 no funciona porque si usted coloca el 4 aquí, cuando multiplique 4 por 2, le va a dar 8. Y aquí debíamos contar hasta el 16, nos va a quedar un 1. Entonces 4 por 6, 24, y el 1 que me queda va a dar 25, se pasa. Entonces aquí 18, ¿ok? Y como no llevo nada, porque aquí se anuló el 3 por el 2, que nos dio 6, al 1 por el 6, entonces 3 por 6, 18, al 24 me da 6. Agregamos un 0 y seguimos dividiendo. ¿Ok? Entonces hacemos la división, pero cuando agregamos ese 0, colocamos una coma. ¿Por qué? Porque ya no hay más números que bajar. Entonces colocamos el 0, la coma y hacemos la división. Aquí sería entre 9. Vamos a ver si el 9 no funciona. Que lo que no se pasa, no se pasa. 9 por 0, 0 al 0, 0. 9 por 2 nos da 18. Al 22 nos daría 4. Llevo 2. 54 y 2, 56 al 64. Agregamos un 0. Aquí sería 7, se pasa, 6, 0. Aquí sería 12, al 20, 8. Ok, llevamos 2, 36 y 2, 38, al 44, 6. Agregamos otro 0 para otro decimal, recuerden 3 decimales. Y aquí sería igual 9. Aquí da 0, 18 al 22, llevo 2, 54, 54 y 2, 56, al 68, nos daría ¿cuánto? 12. Ya con esos dos decimales, estos 3 decimales están listos. Y al final tendríamos entonces 3,97 por 10 a la 4. Vamos a ver por qué eso. Bueno, aquí recuerden que agarro 2 decimales, pero el tercer decimal es 9. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que el tercer decimal aproxima al segundo una unidad, es decir, el 6 pasa a 7. Ahí está, 3,97. ¿Y por qué aquí me dio 4? Bueno,
porque hice mi operación matemática acá. Menos por menos da más. Es decir, que menos 7 lo sumo con 11. Como el 11 es mayor y signo diferente se resta, me va a dar positivo, y si a 11 le quito 7 da 4. Y ahí está el resultado de la división, con sustentación y todo. Seguimos. Borramos ahí la sustentación. Vamos a ver esta operación combinada. Anda, que ya nos colocó una operación combinada. Bueno, nada del otro mundo. Nada de lo que usted pueda asustarse. Para hacer esta operación combinada, usted lo único que debe seguir las reglas de las operaciones combinadas. En este caso es resolver paréntesis. Bien. Y como ahí tenemos una fracción, podemos ir resolviendo numerador y denominador al mismo tiempo, porque son independientes. Al final hacemos la división. Entonces, en este caso, para desarrollar la operación, vamos a ir resolviendo paréntesis por paréntesis. Entonces, fíjense que aquí tenemos este paréntesis, es decir, que aquí en este paréntesis puedo ir resolviendo esta resta. En este paréntesis no resuelvo nada porque nada más hay un solo número. Y acá en el denominador puedo hacer esta resta, es decir, que para resolver esta operación y desarrollándola, en el numerador solo puedo hacer esta resta y en el denominador esta resta. Bueno, vamos a ir haciendo una por una. Bien, vamos a hacer primero la operación del numerador, la que está en esa resta, en ese primer paréntesis. Profe, abajo no hay paréntesis porque hay una sola resta, es decir, no hay, a esa resta no la está multiplicando nadie. A esta resta que está aquí la está multiplicando este número. Y ese número y ese paréntesis indica que este número multiplica no solo a este número, sino que también multiplica a este número, propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma o a la resta. Entonces, bueno, vamos a resolver esa resta que está ahí. Borramos acá. Hacemos nuestra resta aparte, con nuestra sustentación matemática. Los exponentes son distintos. Este es 2 menos 2. Bueno, vamos a casarnos con un exponente. Vamos a casarnos con el exponente 2. Aquí voy a trabajar con la potencia, con el exponente 2. Eso quiere decir que el menos 2 lo voy a convertir. ¿A qué? A 2. Aquí lo tengo. Vamos a convertirlo. Entonces, para pasar del menos 2 al 2, comienzo a contar los espacios. Recuerden que debe aumentar. Cuando es negativo y va a pasar a un positivo es porque debe aumentar. Bien. Entonces, menos 1, 0, 1 y 2. 4 espacios a la izquierda. Cuando hago eso, fíjense lo que queda. Ese número. Y ya el exponente pasó de menos 2 a 2. Bien. Pila ahí. Ahí no hay pérdida. 4 espacios, la coma está aquí, es decir, la coma estaba acá y la corrí 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Y listo. El exponente de menos 2 pasa a 2. Reescribo mi operación matemática. Ahí está. Hago mi resta. Ya queda de su parte hacer usted esa resta. ¿Okay? Recuerden que tiene que hacer la sustentación. Usted va a restar este número, lo va a restar con este número. Y la potencia de 10 queda intacta. Por lo tanto, al hacer esa operación me queda 32,45 por 10 a la 2. Y ya tengo el resultado de esa resta. Queda de parte de usted hacer la sustentación. Ya yo le expliqué en los procesos anteriores cómo hacer las sustentaciones. Y aquí tiene que usted sustentar la resta, hacerla. Yo por cuestión de tiempo y porque ya les expliqué lo que deben hacer, voy a ir haciéndolo un poquito más directo. Bien. Ahora hago la resta de la operación del denominador, que es esta resta que está acá. Hacemos eso. Ah, bueno, sí, me faltó aquí. Recuerden que aquí no da, si hacen esta resta, no le miren, el resultado no da estandarizado. Por lo tanto, la coma, perdón, la debemos mover aquí a la izquierda, un espacio. Quiere decir que esto pasa de 2 a 3. Y me queda 3,24, dos decimales. Pero como el tercer decimal es 5, se aproxima el 4 a 5. Entonces quedaría 3,25 por 10 a la 3. Listo. Hacemos la resta del denominador. Ahí está. Nos casamos con un exponente. En este caso vamos a casarnos con el exponente 2 también. ¿Ok? ¿Por qué, profe? Porque arriba lo hizo con 2. No, recuerde que usted agarra el exponente que quiera. Yo voy a agarrar el exponente 2. Aquí nuevamente. Casualidad de que también aquí es 2. Bueno, agarra el 2.
El menos 1 entonces lo llevo a 2. Entonces recordemos que para subirlo sería a la izquierda. ¿Cuánto? Entonces menos 1, menos 1, 0, 1 y 2. 3 espacios. Eso me quedaría así. Fíjense que ahí lo estoy moviendo 3 espacios. 1, 2 y 3 espacios. Pasó de menos 1 a 2. Ahí. Reescribo la resta. Hago mi resta, mi sustentación, y el resultado de esa sustentación me da 32,19. No me dio estandarizado. Corro la coma para tenerlo estandarizado hasta aquí, un espacio. Aumenta de 2, pasa a 3 y me queda 3,22. ¿Por qué 22? Volvemos. El tercer decimal es 9, aproxima el 1, una unidad, es decir, pasa a 2, 3,22. Eso quiere decir, ya después de que hice esas operaciones, quiere decir que mi operación, esta operación que está acá completa, ahora va a quedar así, escrita. Fíjense, va a quedar así, con los resultados que obtuve de la operación. La resta que estaba aquí al principio, coloco el resultado de esa resta. Y la resta que estaba en el denominador, coloco el resultado que me dio, que fue este. Es decir, ya se va simplificando más la expresión. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, facilito. El denominador ya está todo resuelto, ya no hay más nada que hacer ahí. Pero en el numerador, fíjense que hay una multiplicación de dos números de notación científica. Bueno, multiplico esos dos números de notación científica. Bueno, disculpen aquí esto que me apareció ahí, pero es parte del desarrollo, ¿bien? Bueno, vamos a concentrarnos acá. Multiplico ahora estos dos números de notación científica. Entonces multiplico el 325 con este coeficiente que está aquí. Y el 10 a la 3 con este que está acá. Al hacer eso, cuando multiplico 325 por menos 4,89, los coloco así separados, y la potencia de 10, fíjense, la potencia de 10 se suman los exponentes. Aquí estoy indicando, o sea, aquí no lo hice la operación, sino que les estoy indicando de que los coeficientes se van a multiplicar, los coloco aquí separados. En el caso de las potencias de 10 se suman los exponentes por propiedad, es decir, 3 más 6. Al hacer esta multiplicación que está aquí, que usted la va a sustentar, va a verificar que lo que yo hice está ahí bien, que está correcto, ¿okay? No la voy a desarrollar, vuelvo otra vez por cuestiones de tiempo. Este producto me va a dar negativo, porque este es positivo y este negativo, más por menos va a dar menos. Fíjense el menos que está aquí. Y al multiplicar 325 por 489, voy a agarrar como resultado 15,89 por 10 a la 9, que es la suma del 6 más 3. Fíjense aquí, 6 más 3 me da 9. Y eso lo sigo dividiendo entre, o lo voy a dividir, perdón, entre el resultado de la suma que ya hice, de la resta, perdón, que hice anteriormente del denominador. Fíjense que a medida que voy colocando mis sustentaciones, voy conservando los resultados que ya he obtenido. ¿Ok? Bueno, ahora hacemos la división. Divido voy a dividir ¿cómo es? El menos 15,89 entre 3,22, fíjense, lo escribo aquí aparte. ¿Ven? Lo escribí aquí aparte. Y en la potencia de 10, como se están dividiendo, el del numerador, el exponente, lo resto con el del denominador, es decir, 9 menos 3, así como está aquí. Propiedad de división de potencia de igual base. Hago mi división, sustento mi división. Fíjense que aquí ya hay dos decimales. Usted puede eliminar los decimales y dividir 1589 entre 322. Bueno, a usted le queda como práctica realizar esa división. Y esa división me va a dar menos 4,93. ¿Por 10 a la qué? Por 10 a la 6. Y ya he hecho esa operación. Fíjense que no es nada complicado. La única cuestión es que usted se tiene que saber organizar al momento de hacer la operación matemática. Por orden. Eso ya es una disciplina que usted debió haber adquirido durante muchos años, la cual usted ha visto matemática. Cuarto, quinto, sexto grado, séptimo, octavo. Y ahora el noveno, que también lo está trabajando. Bien, y esto es todo lo que usted tiene que saber hacer. Y fíjense que no es nada complicado, no es nada difícil, sino, como vuelvo a decir, organizarse, hacerlo de forma organizadita todo. Y sustentar todo, divisiones que hagan o que tengan que hacer, sustentarla, hacerla ahí en una parte de la hoja, que el profesor vea que usted hizo la división, la multiplicación. Cero uso de la calculadora, por favor. Perfecto, mis hijos. Esto es todo. Les va a quedar este ejercicio que está aquí para que ustedes lo realicen.
en forma de práctica, bien, para que lo desarrollen. Y entonces ya con esto ustedes están preparados para desarrollar el seguimiento correspondiente a notación científica y a operaciones que se realizan con la notación, con números escritos en notación científica. Y bueno, mis hijos, no es más que agradecerles por su atención y esperando de que esto les sirva para que pueda resolver operaciones que tengan que ver con notación científica, convertir números en notación científica y que más adelante en las aplicaciones que vamos a ver con física usted ya esto lo tenga mucho más claro. Así que gracias por tu atención, mi pequeño físico, Dios te bendiga y que la masa por la aceleración te acompañe. Nos vemos en la clase. Chao, cuídate.